Este vídeo está patrocinado por Wellindal, tu web para el hogar, jardín y bricolaje. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer 4+1 simples life hacks con herramientas y el primero es abrir cualquier lata de conservas o refresco con una lijadora eléctrica. Aquí vemos cómo estamos lijando y en pocos segundos se comerá el reborde de la tapa. Esto va a producir dos cosas: una, que podamos abrir el bote y nos podamos comer el alimento de su interior, y dos, que el bote que quede luego vacío vamos a poder utilizarlo para cualquier cosa, puesto que va a quedar un corte, más bien una apertura súper fina, que no conseguiríamos con un abridor nunca. Así que ahí tenemos primer life hacks. Segundo es, pues poner nuestras navajas, cuchillos o tijeras, cualquier cosa que tenga filo, en perfecto estado. Primero aquí tenemos una navaja que no corta nada, como podemos ver no es capaz ni de cortar el simple papel y además está oxidada. Pues vamos con la lijadora a darle, aparte de quitarle el óxido, que eso evidentemente más o menos todos sabíamos, que también podemos darle un filo, y un filo bastante bueno, como vamos a ver a posteriori. Bueno, aquí ya le hemos quitado lo que es el óxido, ha sido muy sencillo y vamos a proceder con el afilado. En este caso la navaja tiene que estar en ángulo y el trabajo duro lo va a hacer la lijadora eléctrica. Así que nada, después de unos cuantos segundos esto ya está más que afilado, como vamos a ver. Cogemos la hoja y vamos a ver si corta. Pues corta fenomenal, ¿no? Pues sí, fenomenal, como el cupón descuento que os he conseguido en la web de Wellindal. El cupón es Giga Experimentos y nada, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la web para que os podáis beneficiar. Vamos a seguir. Vamos con el tercero y aquí vamos a cortar un tornillo así grueso, una varilla a sierra, pero el trabajo duro lo va a hacer un taladro eléctrico. Para ello necesitaremos un par de tuercas, que es donde colocaremos, digamos, el tope, donde queremos cortar la varilla o tornillo. Apretamos fuertemente para que haga contratuerca y no se mueva, y ponemos, tal cual vemos en la imagen, el tornillo varilla dentro del taladro eléctrico como si fuera una broca, y empezamos simplemente pues a apoyar nuestra sierra de metal sobre la varilla y vemos cómo se va comiendo, pues nada, a velocidad vertiginosa, y realmente no nos tenemos que cansar, puesto que lo que está haciendo el esfuerzo, lo dicho, es el taladro eléctrico. Y aquí tenemos el resultado final, que es una varilla cortada a la medida que deseábamos. Y con el cuarto vamos a dejar un alambre, bueno, cualquier alambre liso, estirado podríamos decir, porque bueno, pues si lo necesitamos estirado pues tendremos que estirarlo. Lo que pasa es que es muy difícil dejarlo totalmente estirado, pero con este life hack pues la verdad es que no nos va a costar nada. Simplemente con el taladro y unos alicates sujetando vamos dándole vueltas al taladro y veremos cómo se va estirando o se va quedando de nuevo pues liso, recto. Y ahí vemos cómo, bueno, ha sido un éxito porque estaba hecho un ovillo y ahora tenemos de nuevo un alambre liso. Y vamos con el quinto y último. En este caso vamos a aprender a hacer marcas a la distancia que queramos con el metro o cinta métrica, sin que se nos vaya como está pasando ahora, porque bueno, si lo tenemos que hacer a medida, eso tiene que ser matemático. Simplemente necesitaremos la cinta métrica, un lápiz y una pistola de silicona caliente. Presentamos, ponemos un par de puntitos de silicona, esperamos a que se enfríe y una vez que esté frío ya está hecho todo el invento. Ahora simplemente resta colocar el inicio del metro en el punto inicial y empezar a marcar en las posiciones que queramos. Esto va a ser matemático, no se nos va a ir y va a ser mucho más fácil que andar haciendo inventos raros con la cinta métrica. Bueno, ¿qué hacemos para retirar luego el lápiz? Con un poquito de alcohol 96 grados o alcohol de quemar, sale la silicona caliente, pues nada, a la primera, y ha quedado el metro intacto y bueno, nuestras marcas en la madera pues de una manera extremadamente profesional. Este vídeo ha sido patrocinado por Wellindal, tu web para el hogar, jardín y bricolaje. Bueno, si os ha gustado este vídeo, seguro que estos dos vídeos también os gustan. Comentar, compartir, darle a like y suscribiros si no estáis suscritos al canal. Recordad que todas las semanas subo un nuevo vídeo y ahora sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao.